Ella era solo una humil limpiadora. Pero cuando vio a es nino de 9 años senalandola en medio de 5 mujeres rica y gritando, yo la elijo a ella para que si mi madre, descubrió que avese el corazón de un nino velo que los adultos no puden ver. Antes de comenzar esta emocionante historia, comenta aquí abajo dest que ciudadano está viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. Gabriel, ven aquí ahora. Ricardo Almeida estaba en el patio de la mansión cuando decidió que no podía esperar más. 2 años sin Mariana ya eran demasiado. Es nino de 9 años necesitaba una madre y él iba a resolver eso ese mismo día. Gabriel jugaba solo cerca de la piscina, apilando piedrita, como siempre hacía cuando quería volverse invisible. Desde aquella partida repentina de su madre, el nino vivía como un fantasma por la casa. ¿Qué pasó, papá? Siéntate aquí a mi lado. Necesito hablar contigo. El nino caminó despacio, con eso ojo verde idéntico a los de Mariana. Ricardo sintió un nudo en el pecho, pero enseguida apartó ese pensamiento. No podía seguir así para siempre. Hijo, sabe que te amo, ¿verdad? Gabriel solo asintió con la cabeza. Ultimamente hablaba poco y sonreía un mono. Y mamá siempre quiso que fuéramos feliz, incluso después de que ya no pudiera estar con nosotros. Lo sé. Por eso tomé una decisión importante. Va a tener una nueva mamá. Gabriel dejó de mover las piedritas. ¿Cómo así? Ya elegí a 5 mujeres maravillosas. Las va a conocer y me dirá que quiere que si tu nueva madre. El rostro del nino se puso pálido. ¿Hoy? ¿Hoy mismo? Sí, ya están de camino. Gabriel se levantó de golpe, haciendo caer las piedritas al suelo. No quiero conocer a nadie. Claro que sí. Son mujer linda, rica, educada. Una de ellas va a cuidar muy bien de ti. No necesito que nadie me cuide. Ricardo sintió la irritación subir por dentro. En la empresa, cuando él hablaba, todo obedecía de inmediato. Con su propio hijo no iba a ser diferente. Gabriel, déjà de assez berrinche. Ni siquiera las conoce. No quiero conocerla. No quiero una nueva mamá. No es cuestión de querer, es cuestión de necesitar. Esta casa necesita una mujer. Tu necesitas una madre. Ya tu una madre? Gritó Gabriel con una rabia que asustó incluso a su propio padre. Se murió, recuerda? O ya te olvidaste de ella. La frase cortó a Ricardo como una cuchilla. Claro que no me olvidé de tu madre, pero la vida sigue, Gabriel. Para ti sigue. Para mí se detuvo el día en que ella se fut. El nino empezó a caminar hacia el fondo del jardín, donde había un árbol más frondoso. Ricardo el tomó del brazo. No va a ir a ningún lado. Te va a quedar aquí y va a conocer a esa mujer. Sueltam. Gabriel intentó zafarse. No puedo obligarme. Si puedo, sois tu padre. Padre de mentira. Un padre de verdad no obligaría a su hijo a elegir una madre falsa. Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Gabriel logró soltarse y salió corriendo hacia el fondo del patio, desapareciendo entre los arbustos. En ese momento, Ricardo escuchó el sonido de auto legando. Eran ellas, las 5 candidatas, y Gabriel había desaparecido. Elena Santos estaba limpiando los cristales del salón cuando vio aquel desfile de autos lujosos estacionados frente a la casa. Un BMW negro, un Mercedes blanco, un Audi plateado. Parecía una pasarola de revista. Elena, Carmen, la llamó la gobernanta, entrando apresurada. El patrón mandó avisar, hoy te queda solo en el área de servicio, sin aparecer por la casa, sin circular. ¿Por qué? ¿Qué visita esta? Carmen bajó la voz. Trajo una mujer para que Gabriel las conozca. Quiere elegir una nueva esposa. A Elena se le apretó el corazón. En ces meses trabajando en esa casa, se había encarinado con aquel nino triste que vivía perdido en una mansión llena de gente, pero vacía de amor.
Gabriel siempre la buscaba cuando el padre no estaba y Elena siempre encontraba la manera de escuchar las historias locas que él inventaba. Y Gabriel, ¿cómo reaccionó? Mal. Se escapó al jardín y no quiere volver. El patrón está desesperado. Elena miró por la ventana y vio a 5 mujeres bajandos de los autos, toda demasiado perfecta para ser verdad. Tacones alto, ropa de marca, cabello de salon, parecían mucha cara. Pobre Gabriel. Elena, no te metas en eso. El patrón ya está nervioso. Si se entra de que habla con el Nino, te va a despedir en el acto. Pero Elena no podía dejar de pensar en Gabriel. ¿Dónde estaría en el jardín? ¿Estaría llorando? ¿Tendría miedo? Con solo 9 años, ese Nino ya había perdido a su madre y ahora querían obligarlo a elegir una sustituta como si fuera a escoger un sabor de helado. Desde la ventana de la cocina vio a Ricardo recibiendo a las 5 mujeres en la entrada, toda sonriendo, toda coqueteando, toda con los ojos puesto en la fortuna del viudo más rico de la ciudad. Pero ¿dónde está Gabriel, Carmen? Solo voy a echar un vistazo al jardín para ver si las plantas están regadas. Elena, no veía. Quédate aquí dentro. Pero ella estaba saliendo por la puerta trasera. Algo dentro de su pecho le decía que Gabriel necesitaba ayuda. El jardín de la mansión era enorme. Tenía una zona de piscina, un césped inmenso y al fondo una appart con árbol y un peu que no puente sobre un arroyo. Fue allí donde Elena encontró a Gabriel. El Nino estaba acurrucado debajo del puente, abrazando su rodilla con la cabeza escondida entre los brazos. No estaba llorando, pero Elena sentía su tristeza como una nube pesada en el aire. Gabriel, ¿está bien, querido? Él levantó la cabeza asustado. Al ver que era Elena, se relajó un poco. Tía Elena, no quiero volver a casa. Elena se sentó a su lado en el césped, sin importar l'ensuciar el uniforme. ¿Qué pasó? Mi papá quiere que elija una nueva mamá entre 5 mujeres que ni siquiera conozco. La voz del Nino estaba cargada de una tristeza que no correspondía a su edad. Elena sintió ganas de llorar con él. ¿Y no quiere una nueva mamá? Yo ya tuve una mamá, tía Elena. Se la amaba Mariana y me amaba de verdad. Esa mujer no me amó. Ni siquiera me conocen. ¿Cómo está tan seguro? Porque están aquí por el dinero de mi papá. No por mí. Mi mamá de verdad me amó desde de que yo naciera. Me amó cuando lloraba, cuando me enfermaba. Me amó siempre. Elena tuvo que contenir el llanto. Con 9 años, Gabriel entendía cosa que muchos adultos preferían ignorar. Tu papá probablemente también está sufriendo, Gabriel. A veces los adultos hacen tontería cuando tienen el corazón roto. Ya se olvidó de mamá. Quitó toda su foto de la casa y ahora quiere obligarme a llamar mamá a una desconocida. Quitó todas las fotos, dijo que era hora de seguir adelante, pero yo no quiero seguir adelante sin mi mamá. Elena le tomó la manita fría. ¿Puedo contarte un secreto, querido? Sí. Tu mamá no se ha ido de verdad. Sigue aquí en tu corazón, en tu recuerdo, en la forma carinosa en que er, igual que ella. Gabriel la miró directo a los ojos. Tía Elena, todas las noches habló con mamá antes de dormir. Le cuento como fu mi día, le pregunto si está bien. Y sabe que me dijo anoche. ¿Qué? Que cuando llegara el momento de elegir a alguien que me cuidara, mi corazón lo sabría, que no haría falta que papá me lo dijera. Elena sintió un escalofrío. ¿Y tu corazón te está diciendo algo? Gabriel la miró en silencio unos segundos. Dice que tu eres la única persona en esta casa que de verdad me quiere. En ese momento, la voz de Ricardo retumbó en el jardín. Gabriel, ¿dónde está? Ven aquí ahora. El Nino se encogió. Me va a obligar a elegir. La voz se acercaba cada vez más, enojada. Elena tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Quédate aquí. Voy a hablar con tu padre. No, tía Elena, te va a despedir. No lo hará. No voy a dejar que nadie te haga daño, Gabriel.
Teelo prometto. Elena se levant tôt, se sacudio la tira del uniforme y fut a buscar a Ricardo. Lo encontró cerca de la piscina, rojo de furia, con las 5 mujeres a su lado, observando todo. Sonor Ricardo. Elena, ¿qué demonio está haciendo aquí? Te dije que te quedara en la cocina. Gabriel está escondido en el jardín, no quiere conocer a esta señora. ¿Dónde está? Ricardo dio un paso hacia ella, intentando intimidarla. Está asustado, sonor. Et un nino de 9 años que todavía extraña a su madre. Una de las mujeres, una morena con vestido azul, soltó una risa. Qué drama. Et solo una rabieta de nino mimado. Elena se volvió hacia la mujer con una frialdad que la sorprendió a ella misma. ¿Tien usted hijo? No. Entonces no hablé de hello que no entiende. Ricardo se puso morado de rabia. ¿Cómo te atreves a hablar así a mi invitada? Solo estoy defendiendo a Gabriel. Et un nino que ne sesita carino, no prosion. Tien que aprende que yo soy el padre y el obedes. El ne sesita a mort, sonor Ricardo, no obediencia a la fuerza. El silencio en el jardin se volvió denso. Las 5 mujeres miraban la discussion como si vieran una telenovela, una empleada discutiendo con el patron millonario frente a ellos. Esta despedida, dijo Ricardo entre dientes. No. La voz de Gabriel cortó el air. Todos se volvieron. El nino había salido de su escondite y venía corriendo con el rostro rojo de tanto llorar. No despida a tia Elena. Ella es la única que me entiende en esta casa. Gabriel se paró frente a Elena y se aferró a su falda como hacen los niños pequeños cuando buscan protección. Gabriel, ven aquí inmediatamente, ordenó Ricardo. No voix, me quedo con tia Elena. Una de las mujeres, morena, con vestido rojo, murmuró a la otra. Qué situación tan embarazosa. El nino es un malcriado. Gabriel la escuchó y se volvió hacia ella con una rabia que impresionó a todo. Usted no sabe nada de mí. Solo está aquí por quiere el dinero de mi papá. Gabriel, gritó Ricardo, pero el nino siguió señalando a Elena. Si tengo que elegir, ya elegí. Elijo a tia Elena como mi nueva mamá. El jardín quedó en un silencio mortal. Las 5 candidatas estaban boquiabierta. Ricardo, blanco como el papel. Elena sintió que el suelo se le iba de los pies y Gabriel siguió gritando con toda su fuerza. Et a ella a quien quiero. Et ella la que de verdad se preocupa por mí. Si querions una elección, aquí está. Yo elijo a ti, a Elena. Has perdido completamente el juicio, Gabriel. Ricardo estaba morado de ira. Las 5 mujeres seguían allí, paralizadas, sin creer que un nino de 9 años había elegido a la empleada doméstica en lugar de ellos. No he perdido el juicio, respondió Gabriel, un abrazado a la falda de Elena. C'est exactamente lo que estoy diciendo. La morena del vestido azul soltó una risa nerviosa. Ricardo, esto es claramente un berrinche infantil. El nino está confundido. ¿Confundido? Para nada. Gabriel se dio la vuelta hacia ella con los ojos brillando de rabia. La sonora es la que no entiende nada. Gabriel, va a parar con eso ahora mismo, gritó Ricardo. Pide disculpa a la sonora y ven aquí conmigo. No voix a pedir disculpa a quien no las merece. Elena intentó calmar la situación. Gabriel, querido. Tu calat, estaló Ricardo hacia Elena. No diga una palabra más. Esta despedida y punto final. No, gritó Gabriel tan fuerte que hasta los vecinos debieron haberlo oído. Si ella se va, yo me voy con ella. La mujer del vestido amarillo murmuró a la otra, qué situación tan embarazosa. Creo que es mejor que no vayamos. No, por favor, intentó Ricardo contener la situación. El nino solo está nervioso. Vamos a entrar, tomar un café, conversar con calma. Pero Gabriel no estaba ni un poco calmado. Soltó la falda de Elena y fut directo hacia las 5 mujeres. Quieren saber por qué no elijo a ninguna de usted? Gabriel, intentó interrumpir Ricardo.
Déjà que El Nino hablé, dijo la mugé de Rojo, curiosa. Gabriel respiró hondo. Porque ni siquiera saben como me l'amo bien. Saben que comida me gusta? Saben que tango pesadilla todas las noches. Solo saben que mi papa es rico. La rubia del vestido verde cruzó los brazos. Obvio que no sabemos esa cosa todavía. Apenas no conocemos. Exacto. Usted quieren casarse con mi papa sin siquiera conocer mi la tía Elena me conoce desde hace meses. Ella sabe que me gusta a Pilar Piedrita, sabe que le tango miedo a la oscuridad, sabe que hablo con mi mamá todas las noches. Elena sintió el pecho apretarse. Ese Nino la estaba defendiendo con toda su fuerza. Esto es ridículo, dijo la morena de azul. Una empleada no tiene capacidad para educar a un Nino de familia rica. Ni siquiera tiene estudio adecuado. Y usted tiene corazón, replicó Gabriel. Porque estudio puedo aprender en cualquier lugar, pero un corazón bueno como el de la tía Elena es difícil de encontrar. La mujer se quedó sin respuesta. Ricardo estaba perdiendo el control totalmente. Basta, Gabriel, as-tu cuarto ahora? Elena, recoge tu cosa y sal de mi casa. Papa, no me escucha, gritó Gabriel con lágrima cayendo por su rostro. Nunca me escucha. Mamá me escuchaba. Tu madre murió, Gabriel. No va a volver. Ya sé que murió, pero el Nino. Pero eso no significa que tenga que aceptar a cualquiera en su lugar. El pacio quedó en silencio. Todo estaba impactado por la explosión de Gabriel. La mujer del vestido rojo tosió. Ricardo, creo que el Nino necesita acompañamiento psicológico. Esto no es normal. Lo normal es tener una madre, gritó Gabriel hacia ella. La sonora tiene hijo? No. Entonces no hablé de elo que no sabe. Ricardo agarró a Gabriel del brazo. Va a dejar de ser maleducado ahora mismo. Me está haciendo daño. Elena dio un paso al frente sin pensar. Sonó Ricardo, él es solo un Nino y usted. Tu solo, er una empleada. Una empleada que claramente se pasó de los límites con mi hijo. Yo solo. Solo que le lenaste la cabeza de ideas loca. Lo hiciste encarinarse contigo para causar esta confusión. Elena se quedó pálida. Sonor, llama haría eso. Mentira, estaló Ricardo. Durant ces meses manipulaste a mi hijo. Aprovechaste que es un Nino necesitado para dar vuelta a la cabeza. Eso no es verdad. Gabriel logró soltarse del padre. Déjà de gritarle. La tía Elena nunca hizo nada malo. Si elo hizo. Se aprovechó de ti. Ella me ayudó, solosaba Gabriel. Cuando tenía pesadilla, ella venía a hablar conmigo. Cuando estaba triste, me escuchaba. ¿Dónde estaba tu, papa? ¿Dónde estaba tu? La pregunta retumbó en el pacio como un disparo. Ricardo no tuvo respuesta. Las cinco mujeres se miraron entre sí, claramente incómodas. La rubia de Amarillo dijo en voz baja, esta situación está muy pesada. Vámonos. No, Ricardo se desesperó. No pueden irse. Yo arreglo esto. Pero Elsia se dirigió a los autos, murmurando entre sí. En 5 minutos, los 3 autos de lujo desaparecieron por el portón. Ricardo se quedó parado en el medio del pacio, viendo como su oportunidad de arreglar la vida se iba. Cuando se dio la vuelta, estaba tan furioso que Gabriel nunca lo había visto así. Perfecto. Lo lograste. Las hiciste irse a toda. Yo no hice que nadie se fura. Ils se furont sola. Se furont por tu culpa, por esta confusión que creaste. Elena intentó hablar. Sonó Ricardo. Tu no dis nada más, le gritó. Recoge tu cosa ahora mismo y sal de mi casa. No quiero verte aquí nunca más. No. Gabriel se lanzó frente a Elena. Ella no se va. Si se va. Tu te vas a tu cuarto y no sal más de ahí. No voy ayer.
Ricardo Agaro a Gabriel del Brazo y empezo a arrastrarlo hacia la casa. El Nino se debacia llorando, gritando, pidiendo auxilio. Sueltam. Quiero a la tía Elena. Olvidad de esa mujer. Ella te manipuló. Elena estaba paralizada sin saber qué hacer. Quería ayudar a Gabriel, pero si se entrometía, empeoraría todo. Sonó Ricardo, una voz gritó desde el portón. Todos se giraron. Era Carmen, la ama de lave, corriendo hacia Elo. ¿Qué está pasando aquí? Estoy oyendo grito desde la cocina. Carmen, leva a esta mujer a recoger su cosa. La quiero fuera de mi casa en 10 minutos. Carmen miró a Elena. Luego a Gabriel forcejeando en los brazos de su padre y luego a Ricardo fuera de si de tanta rabia. Sonor, que hizo Elena? Envenenó la cabeza de mi hijo. Hizo que se encarinara con ella para causar confusión. Eso no es verdad, Carmen. Elena por fin logró hablar. Solo cuidé de Gabriel cuando me necesitaba. Mentira, gritó Ricardo. Gabriel aprovechó la distracción y logró soltarse. Corrió hacia Elena y la abrazó por la cintura. Tía Elena, no te veía, por favor. Elena lo abrazó sintiendo su cuerpo temblar entre sollozos. Gabriel, promets-me que no te va ayer. Ricardo avanzó para separarlo, pero Carmen se interpuso. Sonó Ricardo, calmez. Mir como está el Nino. Gabriel estaba en crisis. L'oraba sin parar. Temblaba. No podía respirar bien. No puedo respirar, logró decir entre sollozos. Elena se arrodilló a su altura. Gabriel, respira conmigo, despacio. Inhala, exhala. No puedo. Carmen se preocupó. Sonor, está teniendo un ataque de ansiedad. ¿Un ataque de ansiedad? Tiene 9 años. Los Nino también, Sonor. Especialmente los que han pasado por perdida. Ricardo miró a su hijo descontrolado en brazo de Elena y por primera vez sintió miedo. Gabriel estaba morado de tanto llorar, sudando frío, temblando. Ricardo intentó acercarse. No, gritó el Nino. Va a echarla, hijo. A ti no te importa nada de mí, solo te importa el trabajo. La acusación golpeó a Ricardo como una piedra, pero tenía el orgullo demasiado herido para admitirlo. Carmen, llama a un médico. Ordenó. No necesita un médico, dijo Elena suavemente, en abrazando a Gabriel. Solo necesita calmarse. Gabriel, escucha a la tía Elena. Está a salvo. Nadie va a hacerte daño. Poco a poco Gabriel dejó de temblar. Su respiración volvió a la normalidad, pero no soltaba a Elena. Ya está, mi amor, ya pasó, murmuró Elena. Ricardo observó la escena. En ces meses, jamais había visto a su hijo en una crisis así y jamais había visto a Elena calmarlo de esa forma, pero su orgullo herido hablaba más alto. Carmen, leva a Elena a recoger su cosa. La quiero fuera de aquí en una hora. Gabriel levantó la cabeza de los brazos de Elena. Si ella se va, yo me voy con ella. Tu no vas a ningún lado. Te queda aquí. Entonces me escapó. Si te escapa, l'amo a la policía. Gabriel miró a su padre con una tristeza que le pareció el alma a Elena. ¿Tu me odias de verdad? No, papa, no te odio. Si me odia. Desde que mamá murió me odia. Por eso trabaja todo el tiempo. Por eso quiere dejarme con cualquier mujer. Por eso quitaste las fotos de mamá de la casa. Ricardo se quedó sin palabra. Gabriel se volvió hacia Elena. Tía Elena, gracias por haberme cuidado. Nunca lo voy a olvidar. Y se fut caminando hacia adentro de la casa, despacio, como un viejito cansado. Elena se quedó allí en el patio, con el corazón partido, viendo a ese Nino de 9 años cargar un dolor que no cabía en su pequeño pecho. Carmen, dijo Ricardo con la voz ronca, ayúdala a empacar. Y entró a la casa de Jando a Elena sola en el patio,
donduna ora atra abiacido elegida por Gabriel para ser su madre. Ahora estaba despedida, despreciada y perdiendo para siempre al niño que había aprendido a amar como a un hijo. Pasaron 3 días desde que Elena se fut. 3 días que parecieron 3 anneaux para Gabriel. El niño no salía de su cuarto, no hablaba con nadie, apenas tocaba la comida. Carmen subía con las bandejas y bajaba con los platos le no. Sonor Ricardo, intentó conversar el segundo día. Gabriel no está comiendo nada. Comra cuando tenga hambre, respondió Ricardo sin apartar los ojos de la computadora. Has 2 días que no dais una palabra. Ya se le pasará. Et un berrinche. Pero Carmen sabía que no era un berrinche. El niño se estaba apagando, consumiendo de tristeza y Ricardo fingía no ver. La manana del tercer día sonó el teléfono. Era Verónica Aguiar, la morena del vestido azul. Ricardo querido, ¿cómo está? Ah, hola, Verónica. ¿Estás bien? He estado pensando mucho en lo que pasó en tu casa. ¿Qué situación tan terrible tuviste que vivir, no es cierto? Ricardo suspiró. Fu real vergonzoso. Perdón por eso. No diga eso, querido. No fu culpa tuya. Fu de esa empleada manipuladora. Como dis? Ricardo, está clarísimo que ela elo planeo todo. Si meses le nandó la cabeza al niño, haciendos la pobrecita, ganando su confianza. Todo estaba calculado. Ricardo dejó de teclear. Tu crees? Esto segura. Una mujer pobre ve un hombre rico, viudo, con un niño pequeño. Ya sabe la oportunidad que tiene frente a sí. Apostaria que ella te tenía en la mira desde el primer día. Ella siempre fut muy dedicada al trabajo. Claro que sí, era parte del plan. Ricardo. Era un hombre inteligente en los negocios, pero a veces era demasiado ingenio con las personas. Las palabras de Verónica hicieron eco en la mente confundida de Ricardo. Tal vez tenía razón. Tal vez Elena real m'había manipulado a Gabriel. Sabelo que pienso, continuó Verónica. Debería darnos una segunda oportunidad. Si ne esa mujer causando problema, estoy segura de que Gabriel no aceptará mejor. No lo sé, Verónica. El quedó muy alterado. Justamente por eso. La mente del niño fut envenenada. Necesita tiempo para limpiarse. ¿Qué te parece si yo y la chica vamos el fin de semana sin presión, solo para conversar? Ricardo dudó. No habla con nadie desde las 3 días. Exacto. Está sintiendo la falta de la manipulación. Cuando se dé cuenta de que esa mujer no va a volver, va a necesitar a alguien que ocupe ese vacío. Ahí es donde entramos nosotras. Tenía sentido. Al menos en la cabeza de Ricardo el tenía. Está bien. Puden venir el sábado por la tarde. Perfecto, querido. Y Ricardo, sí. Esta vez es más firme con Gabriel. Los niños necesitan limite. Si has un berrinche, le demuestra quien manda. Cuando colgó, Ricardo se sintió más confiado. Tal vez Verónica tenía razón. Tal vez Elena real m'había manipulado a Gabriel y ahora necesitaba corregir la situación. Mientras tanto, en el cuartito de empleada que había alquilado en una pensión barata, Elena no podía dejar de pensar en Gabriel. ¿Cómo estaría? ¿Estaría comiendo? ¿Tendría pesadilla? ¿Quién lo consolaba cuando se despertaba llorando? Intentó llamar a Carmen alguna vez, pero el teléfono de la casa no contestaba. O Ricardo había prohibido a las empleadas hablar con ella. El jueves por la noche, cuando regresaba del supermercado, vio a Carmen en la parada del autobús. Carmen, la corrió hacia la gobernanta. Elena, ¿qué susto? Carmen miró a los lados nerviosa. No puedo hablar contigo. Si el patrón se entra. ¿Cómo está Gabriel? Carmen bajó la voz. Mal, muy mal. No come, no habla, no sal del cuarto, se está apagando. Elena sintió un nudo en el pecho. El sonor Ricardo finge que no lo ve.
Dais que Eberinch, pero yo sé que no lo es. Elena, el nino está sufriendo de verdad. Tango que hace algo. No puede. El prohibió que te acerque a la casa. Si se entra de que estuviste aquí, me despide también. El autobus de Carmen Lego, subió rapidamente, pero en grito por la ventana, las mujeres vuelven el sábado. Elena se quedó parada en la acera procesando la información. Las 5 candidata iban a regresar y Gabriel estaba débil, sin fuerza para defenderse. Sería una masacre. Lego el sábado. Las 5 mujeres aparecieron en la casa de Ricardo puntuellement à las 3 de la tarde. Esta vinieron más preparada. Habían hablado entre ellas durante la semana y diseñado una estrategia. Ricardo querido, dijo Verónica al lugar. Te trajimos regalo para Gabriel para romper el hielo. Que buena idea. Y hablamos mucho sobre la situación. Entendemos que el nino fut víctima de manipulación. Hoy no vamos a exigir nada. Ricardo las levó a la sala. Gabriel no había bajado. Carmen subió a la marlo travesé hasta que finalmente apareció en el alto de la escalera. Elena se habría horrorizado si él lo viera. Entre ella el nino había adelgazado. Estaba pálido, con ojera profunda. Parecía enfermo. Gabriel, ven aquí, hijo. Las tías vinieron a visitarte. El nino bajó lentamente, arrastrando los pies. Se sentó en un sillón apartado con la cabeza baja, sin saludar a nadie. Hola, Gabriel, dijo Verónica con una voz demasiado dulce. Te trajimos regalo. Gabriel levantó los ojos, pero no dijo nada. Mira esto. La rubia del vestido verde que hoy levaba azul mostró una caja grande, una consola de videojuego nuevecita. Gabriel miró la caja sin entrée. Yo traje esto, dijo la morena que en vestia de rojo, hoy de rosa. Una bicicleta carísima para que pase por el jardín. Yo traje ropa hermosa, dijo la otra rubia, hoy vestida de blanco, mostrando bolsa de marca. Yo traje libro educativo, agregó la última, vestida de lila, apilando libro en la mesa. Gabriel miró todo sin decir nada. Luego se levantó y pronunció el primero entre dia. ¿Dónde está la tía Elena? Silencio en la sala. Gabriel, dijo Ricardo con voz dura. Olvidad de esa mujer, no va a volver. ¿Por qué? Porque no era buena para ti. Si elle lo era. No lo era, Ricardo estaló. Ella te manipuló. Hizo que te encarinara con ella para causar confusión. Gabriel miró a su padre con los ojos llenos de lágrima. Eso no es verdad. Si elle lo es. Y ahora va a conocer bien a esta señora. Una de ellas será tu nueva madre. No quiero ninguna. Verónica se inclinó hacia Gabriel. Querido, sé que está confundido. Et esa mujer te hizo creer mentira sobre nosotras. ¿Qué mentira? Que solo quieren el dinero de mi papá, que no le gustó. Eso es mentira, Gabriel. Queremos mucho ser tu familia. Gabriel la miró con una expresión que no correspondía a su 9 años. Si le gustó tanto, porque nadie preguntó como estoy. La pregunta tomó a todo por sorpresa. Como dices, querido? Astredia que no como bien, astredia que no duermo. Usted sabía eso. Las mujeres se miraron sin saber qué responder. Saben que loro toda las noches, que tango pesadilla con mi mamá. Que la extrano todo los días. Gabriel intentó interrumpir Ricardo. Saben que la tía Elena era la única persona en esta casa que preguntaba como estaba cuando me despertaba triste, que ella era la única que me escuchaba cuando quería hablar de mi mamá. Las 5 mujeres se incomodaron, no esperaban esa conversación. Gabriel, intentó la rubia de azul. Podemos aprender a cuidarte. Aprender, Gabriel se levantó del sillón. Quieren aprender a quererme. La tía Elena no tuvo que aprender. Ella me quiso desde el primer día. Eso fue porque estaba interesada en tu padre, dijo Verónica sin pensar. Mentira, gritó Gabriel.
La tia Elena ninka un tanto conquistar a mi papa. Elle a solo cuidaba de mi cuando elle o necesitaba. Ricardo tambien se levanto. Gabriel, basta ya. No voix a parar. Usted dejaron a la única persona que se preocupaba por mí y ahora quieren que finja que me cambien. La mujer de Rosa se levanto molesta. Mira, Ricardo, este nino está imposible. Necesita disciplina seria. Tien razón, dijo Ricardo. Gabriel, suba tu cuarto ahora mismo. Voy no voix a bajar nunca más. Gabriel subió corriendo las escaleras. Momento después, todo escucharon la puerta cerrarse de golpe. Ricardo, dijo Verónica, tien que ser más duro con él. Un nino no puede mandar en la casa. Lo sé. Perdón por esto. No te disculpe, dijo la rubia de azul. La culpa es de esa empleada manipuladora, pero con tiempo y firmeza elo arreglara. Y mientras tanto, sugirió la de Rosa. ¿Qué tal si elige a una de nosotras? No tiene que ser Gabriel. Tu eres el padre. Tu décides. Ricardo miró a las 5 mujeres, toda hermosa, toda rica, toda dispuesta a casarse con él. Era exactamente lo que quería hacia 3 días. Entonces, ¿por qué se sentía tan vacío? Voy a pensarlo, dijo. Necesito algo de tiempo. Cuando ellos se fueron, Ricardo subió al cuarto de Gabriel. Golpeó la puerta, pero no hubo respuesta. Giró la manilla, pero estaba con lave. Gabriel, abre la puerta. Silencio. Gabriel. Nada. Ricardo se quedó allí parado en el pasillo, dando cuenta por primera vez de que tal vez había cometido un error terrible, pero el orgullo no le permitía admitirlo. Del otro lado de la puerta, Gabriel estaba encogido en la cama, abrazando un oso de peluche que su madre le había regalado en su último cumpleaños. L'oraba bajito para que nadie lo escuchara. Mamá, susurró al oso. La tia Elena se fut. Papa la eco y ahora estoy solo otra vez. El oso no respondió, pero Gabriel fingió que sí. Sé que no te gusta que esté triste, pero no puedo evitarlo. Quiero mucho a la tia Elena y ahora ella ya no puede cuidarme. Gabriel cerró los ojos e intentó dormir, pero sabía que las pesadillas volverían y esta vez no habría nadie para consolarlo. Abajo, Ricardo estaba en la biblioteca intentando trabajar, pero no podía concentrarse. Las palabras de Gabriel resonaban en su cabeza. Quiero aprender a quererme. Era una pregunta simple, pero que había tocado algo profundo dentro de él. ¿Será que Elena real había manipulado a Gabriel? ¿O será que en verdad se preocupaba por el nino? Y lo más importante, será que él, Ricardo, había sido un pésimo padre durant estos 2 años? Pero esa pregunta era demasiado difícil de responder. Era más fácil culpar a Elena de todo y seguir adelante con el plan original. Al final, él era un hombre de negocio y en los negocios, cuando se toma una decisión, no se da marcha atrás. Incluso si esa decisión está destruyendo a tu propio hijo. Una semana después de la visita de las 5 mujeres, Gabriel estaba peor, mucho peor. Carmen subió a levar el desayuno y encontró al nino desmayado en el baño. Sonor Ricardo, gritó desesperada. Venga rápido. Ricardo dejó todo y subió corriendo. Cuando vio a Gabriel en el suelo, pálido, inconsciente, sintió que el mundo se le venía abajo. ¿Qué pasó? No lo sé. Vain a traerle el desayuno y lo encontré así. Ricardo tomó a su hijo en brazos. Gabriel estaba demasiado liviano, demasiado caliente. Llama al médico ahora mismo. El doctor. Enrique llegó en 20 minutos y examinó a Gabriel en su propia cama. El niño había despertado, pero estaba débil, apático, sin gana de hablar. Ricardo, necesito hablar contigo, dijo el médico después de examinar al niño. Bajaron a la biblioteca. ¿Qué tiene, doctor? Físicamente, desnutrición, deshidratación, agotamiento. Pero el problema no es físico. Ricardo, ¿cómo que no es físico? Tu hijo tiene depresión infantil severa.
Se esta de Jando morir de tristeza. Ricardo sintio un punetazo en el estomago. Depression? Tien 9 anno. Los Nino tambien se deprimant, especialmente cuando atravisant perdida significativa. Pero su madre murió as 2 anno. No hablo solo de la madre, hablo de perdida reciente. Carmen me contó que usted teniant una empleada que elle cuidaba muy bien. Ricardo se puso tenso. Elena, pero se fut porque estaba manipulando al Nino. El doctor Enrique lo miró seriamente. Ricardo, te conozco desde que Gabriel nació. ¿Puedo decirte la verdad? Claro. Et esa mujer manipulaba al Nino o tu no pudiste aceptar que alguien cuidaba mejor de tu hijo que tu. La pregunta golpeó a Ricardo como una bala. ¿Cómo dice? Ando ano, cuanta veces subiste al cuarto de Gabriel cuando él lo raba. Trabajo mucho, doctor. Carmen me dijo que esa Elena subía cada vez, que conocía su pesadilla, su manía, su miedo. Eso et manipulation au cuidado? Ricardo guardó silencio. Y otra cosa, Carmen me dijo que las 5 candidata a esposa volvieron aquí. ¿Cómo reaccionó Gabriel? Mal, dijo que no quería ninguna. Y tu pensaste que era berrinche? Eso crey. El docteur. Enrique negó con la cabeza. Ricardo, tu hijo se está muriendo de tristeza, literalmente. Si no has algo rápido, puede haber complicación grave. ¿Qué tipo de complicación? Hospitalización, sonda para alimentación, seguimiento psiquiátrico intensivo. Ricardo se quedó blanco. ¿Tan grave? Si. Y la solución no es un medicamento. La solution est de volver la ES Nino lo que más necesita. Lo que más necesita, alguien que de verdad se préoccupe por él. No por dinero, no por intre, por amor. Cuando el médico se fut, Ricardo se quedó solo en la biblioteca procesando todo lo que había escuchado. Subió a ver a Gabriel, que dormía, pero incluso dormido, parecía estar sufriendo. En ese momento, el teléfono sonó. Era Verónica. Ricardo querido, ¿cómo está? No, muy bien, Verónica. ¿Pasó algo? Gabriel se desmayó esta mañana. El médico dijo que es depresión. Dios mío. Pobrecito. Las chicas y yo estuvimos hablando de usted. Queremos ayudar. ¿Cómo? Pensamos en algo. ¿Qué tal si una de nosotras va a vivir allí uno día para cuidar de Gabriel, para que se acostumbre a nuestra presencia? Ricardo dudó. No sé si es buena idea. Ricardo. El Nino necesita una figura materna y nosotras estamos aquí disponible queriendo ayudar. Solo tiene que elegir a una de nosotras. Déjame pensar. No piense nada. Voix esta noche. Voix a cuidar de Gabriel hasta que se mejore. Y colgó de que Ricardo pudiera protestar. A la suite de la noche, Verónica legó con dos malta. Vain para quedarme un odia. ¿Dónde está la habitación de invitado? Carmen le mostró el cuarto y la ayudó con las malta, pero estaba preocupada. Conocía a Gabriel desde hacía años y sabía que la presencia de Verónica solo empeoraría todo. Sonó Ricardo, intentó conversar. ¿Estás seguro de que esto es una buena idea? Carmen, Gabriel necesita una madre. Verónica se ofreció para ayudar. Pero a Gabriel no le gusta ella. Tendrá que gustarle. No hay otra opción. Verónica bajó a cenar como si a fuese la duna de la casa. Le vaba un vestido de seda caro y claramente estaba tratando de conquistar a Ricardo. Gabriel no va a cenar con nosotros, preguntó. No tiene apetito desde hace día, explicó Ricardo. Déjamelo a mí. Voy a subir a hablar con él. Verónica, él está muy debilitado. Por eso mismo, necesita firmeza. Un Nino no puede mandar en la casa. Verónica subió al cuarto de Gabriel en contra de la voluntad de Ricardo. L'amo a la puerta y entró sin esperar respuesta.
Gabriel estaba en la cama abrazado al oso de peluche, mirando al techo. Hola, Gabriel. Vaina hacer una visita. El Nino la miro sin decir nada. Sup que no está comiendo bien. Eso no puede seguir así, Silencio. Gabriel. Te estoy hablando. E una falta de educación no responde cuando un adulto habla. Yo no le pedí que subira aquí, dijo Gabriel en voz baja. No importa, va importa me importa. Gabriel la miró con una expresión cansada. A usted no le importó. Claro que me importó. ¿Por qué? La pregunta tomó a Verónica por sorpresa. ¿Cómo que por qué? ¿Por qué le importó? ¿Qué sabe usted sobre mí? C'est que era Nino intelligente, eso cualquiera love. ¿Qué más? Verónica se quedó sin respuesta. Gabriel continuó, ¿sabe cuál es mi color favorito? ¿Sabe que comida no como nunca? ¿Sabe por qué tango pesadilla? ¿Sabe cómo era la voz de mi mamá? Gabriel, esa cosa se aprenden con el tiempo. La tia Elena sabía todo eso. En una semana de trabajo aquí ya elo sabía. Olvidad de esa mujer, no era buena para ti. Gabriel se sentó en la cama irritado por primera vez en día. ¿Cómo puede decir que no era buena si ni siquiera la conocía? Conozco su tipo, mujer pobre que se aprovecha de familia rica. La tia Elena nunca se aprovechó de nada. Me cuidaba porque me quería. Quería el dinero de tu padre. Gabriel se puso de pie temblando de rabia. Usted es una mentirosa. Verónica también se levantó. No me hable así. Si, le voy a hablar así. Usted no conoce a la tia Elena. Ella es buena. La que solo quiere el dinero de mi papá y usted. Era Nino malcriado y consentido. Y usted es una falsa. Verónica, sin poder controlarse, le dio una boftada a Gabriel. El golpe resonó en la habitación. Gabriel se quedó en choc con la mano en la mejilla rora, los ojos llenos de lágrimas de humillación y dolor. Usted me pegó, susurró. Verónica se dio cuenta de lo que había hecho e intentó remediarlo. Gabriel, perdón, no quería. Me sacaste de quicio y yo. Pero Gabriel ya estaba corriendo fuera del cuarto gritando, papá, papá. Ricardo estaba terminando la cena cuando a suyo gritar. Gabriel bajó corriendo las escaleras y se lanzó a su brazo solozando. ¿Qué pasó? Ella me pegó, papá. La mujer me pegó. Ricardo miró a Verónica, que había bajado detrás de Gabriel con cara de culpable. Verónica, ¿esto es verdad? Fui sin querer. El Nino me faltó al respeto. Dijo cosas horribles. Le pegaste a mi hijo. Fui solo una nalgada. Estaba siendo maleducado. Ricardo sintió una rabia que nunca había sentido. ¿Cómo tiene el valor de pegar a mi hijo? Ricardo, tranquilo, por favor. Le pegaste a Gabriel. Gabriel estaba pegado a su padre lorando con la marca de la mano honrora en el rostro. Sal de mi casa, dijo Ricardo con una frialdad que lo asustó incluso a él. ¿Cómo? Sal de mi casa ahora. Ricardo, vamos a hablar. No hay nada que hablar. Toma tu cosa y vete. Verónica intentó argumentar, pero Ricardo estaba fuera de sí. En 15 minutos ella estaba en la calle con las malta la mandó un taxi. Cuando se quedaron solo, Ricardo levó a Gabriel a la sala y examinó su rostro. ¿Te dio el mucho? Gabriel negó con la cabeza, pero seguía llorando. ¿Por qué te pegó? Porque defendí a la tia Elena. Ricardo sintió un nudo en el pecho. ¿La defendiste? ¿Cómo? Ella dijo que la tia Elena solo quería dinero. Le dis que era mentira. Entonces se enojó y me pegó. Gabriel, ¿estás seguro de que Elena real se preocupaba por ti? El Nino miró a su padre con los ojos rojos de tanto llorar. Sí, papá. Ella era la única persona que preguntaba si yo estaba bien. La única que me escuchaba cuando quería hablar de mamá.
Porque nunca me contaste esta cosa. Porque tu nunca tenía tiempo para escuchar. La respuesta dolió más que cualquier golpe. Ricardo abrazo alijo y por primera vez en dos ano realm presto attention a lo que Gabriel decía. Hijo, perdonam. He sido un pésimo padre. No pésimo papa. Solo te olvidaste de como cuidarme después de que mamá se fut. Y ahora que hacemos. Gabriel el miro con esperanza por primera vez en semana. Traemos de vuelta a la tía Elena. Ricardo guardó silencio. Su orgullo gritaba que no, que Elena era solo una empleada. Pero al ver al hijo herido, desnutrido, deprimido, entendió que tal vez el orgullo ya no era más importante que la felicidad de Gabriel. ¿Dónde está viviendo ahora? No sé, pero Carmen debe saber. Ricardo llamó a Carmen, que estaba en la cocina fingiendo no haber escuchado toda la discusión. Carmen, ¿sabe dónde está Elena? Carmen dudó. Sí, señor. Está en una pensión en el centro de la ciudad. ¿Tiene la dirección? Sí. ¿Por qué? Ricardo miró a Gabriel, que él observaba con ojo le no de esperanza. Porque manana por la manana voit a buscarla. Gabriel sonrió por primera vez en dos semanas y en esa sonrisa Ricardo vio que había tomado la decisión más importante de su vida. No por orgullo, no por conveniencia, sino por amor a su hijo. Ricardo no durmió en toda la noche. Se quedó sentado en el sillón del cuarto de Gabriel, observando a su hijo dormir. Por primera vez en dos ano realm vio a ese niño. Vio el delgado, pálido, el frágil que parecía para su edad, como había podido ser tan ciego. Gabriel se movió en la cama y murmuró, Tía Elena, no te veía. Estaba sonando o teniendo una pesadilla. Ricardo se acercó y tocó la frente de su hijo. Estaba caliente y sudoroso. El niño abrió los ojos asustado. Papa, aquí estoy, hijo. Estaba sonando. Gabriel se sentó en la cama un confundido. Sonné que la tía Elena volvía, pero luego se iba otra vez. Gabriel, miram. El niño el miró. Hoy por la manana iré a buscar a Elena. Le pediré disculpa y le pediré que vu elle va. Gabriel abrió los ojos bien abierto. En serio, papa? En serio? Pero necesito que me ayude con algo. ¿Con qué? Necesito entender que is mal. Necesito que me cuente como fut vivir aquí después de que mamá se fut. Gabriel se quedó calado unos segundos, como organizando su pensamiento. Luego empezó a hablar. Cuando mamá murió, desapareciste, papa. ¿Cómo que desapareciste? Estaba trabajando. Estaba huyendo de mí. Huyendo de los recuerdos, huyendo de todo. Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Los primeros meses lo rabat todas las noches. ¿Sabe quién venía a consolarme? Carmen. Nunca subiste aquí ni una vez. Gabriel. Déjà me terminar, papa. Cuando plia ano, ¿quién organizaba la fiesta? Carmen. Cuando me enfermaba, ¿quién se quedaba conmigo? Carmen. Cuando tenía pesadilla, ¿quién me calmaba? Nadie. Me quedaba solo hasta que pasaba. Cada palabra fut como una puñalada en el corazón de Ricardo. Entonces llegó la tía Elena. En la primera semana el notó que despertaba llorando. ¿Sabe qué hizo? ¿Qué? Preguntó si quería hablar. Así de simple. Nadie me había preguntado eso antes. ¿Y hablaste? Hablé. Conté que extranaba a mamá, que tenía miedo de que también te fuera, que me sentía solo en una casa llena de gente. Ricardo tenía los ojos llenos de lágrima. Porque nunca me contaste eso. Porque cada vez que intentaba hablar de mamá cambiaba de tema. Cada vez que le rabat me decía que fura fuerte. Cada vez que te necesitaba estaba trabajando. La tía Elena no hacía eso. Me dejaba l'orar cuanto quisiera. Me dejaba contar historia de mamá. Y sabe que fut elo que más me ayudó. ¿Qué?
que extranar no et debilida, que l'orar porquia amamo est normal, que mama estaria orgulosa de ver quanto la amaba. Ricardo se echo à l'orar. Do anno de culpa, dolor reprimido, mala decision brotaron en une alluvia de lagrima. Perdonam, Gabriel. Perdonam por haber sido un padre tan malo. Gabriel se acercó y abrazó a su padre. No er malo, papa. Solo estaba dolido, igual que yo. Y ahora que hacemos. Gabriel el miro con esperanza por primera vez en semana. Traemo a la tia Elena de vuelta. Ricardo guardó silencio. Su orgullo gritaba que no, que Elena solo era una empleada. Pero mirando a su hijo herido, desnutrido, deprimido, entendió que tal vez el orgullo no era más importante que la felicidad de Gabriel. ¿Dónde vive ahora? No sé, pero Carmen debe saber. Ricardo llamó a Carmen, que estaba en la cocina fingiendo no haber escuchado toda la pelea. Carmen, ¿sabe dónde está Elena? Carmen dudó. Sí, señor. Está en una pensión en el centro de la ciudad. ¿Tiene la dirección? Sí. ¿Por qué? Ricardo miró a Gabriel, que él observaba con ojo le no de esperanza. Porque manana por la manana la iré a buscar. Gabriel sonrió por primera vez en 2 semanas y en esa sonrisa, Ricardo vio que había tomado la decisión más importante de su vida. No por orgullo, no por conveniencia, sino por amor a su hijo. Elena se sentó de nuevo en la cama, abrumada por la conversación. Esto es muy rápido, sonó Ricardo, muy confuso. Lo sé. No te estoy pidiendo una respuesta ahora. Solo te pido que vuelva, que quid de Gabriel, que no de una oportunidad para mostrar que hemos cambiado. Y si no funciona. Si no funciona, te va cuando quiera, con todo respeto y con toda la compensación que merezca. Elena guardó silencio durant largo minuto. Ricardo esperó ansioso. Está bien, dijo. Finalement volveré. Ricardo sintió un alivio énorme. En serio? En serio, pero no por usted, por Gabriel. Si él está enfermo, me necesita. Eso es lo único que importa. ¿Quiere que te lève? Elena miró alrededor del cuarto sencillo donde había pasado las 2 semanas más tristes de su vida. Aceptó. Dejam solo recoger mi cosa. En 10 minutos tenía la malta pequeña en la mano, lista para regresar a una casa que nunca imaginó que le garía a extranar tanto. Elena, dijo Ricardo mientras bajaban las escaleras. Gracias. ¿Por qué? Por darle una segunda oportunidad a nuestra familia. Sonó Ricardo, puedo ser sincera. Claro. También extrañé mucho a usted, especialmente a Gabriel. Ricardo sonrió por primera vez en semana. Entonces vamos a casa a cuidarlo. Vamos. Y por primera vez los dos salieron de ese edificio, no como patrón y empleada, sino como dos personas que querían lo mismo, volver a ver a Gabriel feliz. Gabriel estaba en la ventana de su cuarto cuando vio el auto de su padre entrando al garage. Su corazón se aceleró. ¿Vendría Elena con él o Ricardo había vuelto solo con la noticia de que ella no quiso perdonar? Carmen subió corriendo. Gabriel, tu padre llegó. Trajo a la tia Elena. No sé, carino. Bajemos a ver. Gabriel bajó las escaleras despacio, con las piernas temblando de nervio y debilidad. Se detuvo en medio de la sala y esperó. La puerta principal se abrió y Ricardo entró solo. El corazón de Gabriel se desplomó. Ella no quiso volver. Ricardo sonrió. ¿Qué prisa es esa? Ni me dejó entrar bien. Papa, por favor, ella estaba con usted o no? ¿Por qué no le pregunta a ella misma? En ese momento, Elena apareció en la puerta con la malta en la mano y una sonrisa tímida en el rostro. Tia Elena, gritó Gabriel y salió corriendo, lanzando en su brazo. Elena dejó caer la malta y abrazó al niño como si fuera el más precioso del mundo. Los dos se quedaron pegados allí, llorando, riendo, hablando al mismo tiempo. Pensé que no volvería más, solozaba Gabriel. Yo también pensé eso,
admitio Helena, pero no podia dejar de pensar en ti. Me extranast? Si, mucho. Extranaba tu historia, tu pregunta, cuidar de ti. Gabriel se apartó un poco para mirarla. Está diferente. Diferente como más triste. Te pus triste? Helena sonrió a través de las lágrimas. Un poquito, pero ahora estoy feliz otra vez. Carmen, que estaba viendo la escena de la puerta de la cocina, también lo raba. Que bueno que volvió, Helena. Esta casa estaba muerta sin usted. Ricardo observó la réunion en silencio. Viendo a Gabriel en brazo de Helena, se dio cuenta de lo idiota que había sido. La conexión entre elo era real, pura, verdad? ¿Cómo pudo pensar que eso era manipulación? Tia Helena, dijo Gabriel un pegado a ella, te quedará para siempre ahora. Helena miró a Ricardo, quien la alentó con la mirada. Me quedaré el tiempo que quiera que me quede. Entonces para siempre, porque nunca quiere que te vea. Combinado. Gabriel finalmente soltó a Helena y corrió hacia su padre. Gracias, papa. Gracias por traerla de vuelta. Ricardo abrazó a su hijo. No me de las gracias. Yo debía haber hecho esto antes. Lo importante es que ahora somos una familia de nuevo. La palabra familia resonó en la sala. Ricardo y Helena se miraron, ambos pensando en la conversation que habían tenido en la pensión. Gabriel, dijo Ricardo, la tia Helena acaba de llegar. ¿Qué tal si la dejamos descansar un poco? No, quiero mostrar un montón de cosas. Tia Helena, ven a mi cuarto. Tengo que contar todo lo que pasó. Helena rió. Está bien, pero solo si promet que después almorzará bien. Lo prometo. Ahora que volviste, me voy a comer todo. Los dos subiront juntos. Gabriel hablando sin parar, Helena escuchando cada palabra como si fuera lo más importante del mundo. Ricardo se quedó en la sala observándolo subir. Carmen se acercó. Sonó Ricardo, hizo lo correcto. Espero que sí, Carmen. Lo hizo. Esta casa se volvió un cementerio después de que Helena se fut. Ahora volvió a tener vida. Carmen, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Cree que Helena real puede convertirse en parte de esta familia? No como empleada, sino como la madre de Gabriel. Carmen sonrió. Sonor, ella es madre de Gabriel. Solo falta oficializarlo. Y en cuanto a ser su esposa, eso ya depende de usted. Pero puedo decir una cosa. Diga. En 20 años trabajando aquí, nunca sis al sonor tan humano como hoy. Helena no solo le hará bien a Gabriel, también le hará bien a usted. En el cuarto de Gabriel, Helena escuchaba el relato de talado de todo lo que sucedió en su ausencia. Y entonces la mujer me dio una boftada, contaba Gabriel indignado. Dios mío, ¿de verdad te pegó? Pegó. Mira, todavía está la marca. Gabriel mostró la mejilla, donde había un leve enrojecimiento. Helena tocó su rostro con cuidado. ¿Dolió mucho? Dolió. Pero, sabe que dolió más. ¿Qué? Que hablará mal de ti, que dijera que solo quería el dinero del papa. ¿Y tu defendiste? La defendí. Dije que era mentirosa, que a ti te quería de verdad. Helena abrazó a Gabriel nuevamente. Era el niño más valiente que conozco. Tia Helena, puedo contarte un secreto. Siempre puede. Cuando te fuiste, hablé con mamá todas las noches. ¿Hablaste como? Gabriel tomó el oso de peluche que le había dado su madre. Hablaba con ella a través del osito. Le contaba que estaba triste, que la extrañaba. Y que te respondía. Decía que volvería, que me quería mucho y que no me abandonaría. Helena sintió los ojos llenos de lágrimas. Tu mamá tenía razón. Lo sé. Ella siempre sabe las cosas desde el cielo. Gabriel, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Cómo te sentirías si yo ya no fuera solo tu niñera o la empleada de la casa?
Como asi? Elena escogio las palabras con cuidado. Como te sentirías si yo fuera parte de la familia de verdad? Gabriel abrió los ojos como plato. Como esposa del papa? Elena se sonrojó. Algo así. Te va a casar con mi papa, gritó Gabriel de alegría. No grit. On no sabemos eso. Solo pregunto como te sentiría. Gabriel pensó por unos segundos. Tia Elena, puedo ser muy sincero? Siempre. Desde que le gasta aquí, imagino como sería si fuera mi mamá de verdad. Imagina como? Imagino que me das las buenas noches todos los días, que me leva a la escuela, que me cuida cuando estoy enfermo. Imagino que somos una familia de verdad. Y como te sientes imaginando eso? Gabriel sonrió la sonrisa más bonita que Elena había visto en su vida. Feliz, muy feliz. Entonces, si alguien dia eso pasa. Cuando paz, corrigió Gabriel, será el día más feliz de mi vida. Elena abrazó emocionada al niño. Muy especial, Gabriel. Tu también eres especial, tia Elena. Por eso te elegí ese día en el patio. Lo recuerda. Recuerdo todo. Tenía miedo. Tenía miedo, pero mi corazón sabía que eras la persona correcta. Tu corazón sabía? Si, como mamá siempre decía, el corazón nunca se equivoca cuando uno ama de verdad a alguien. Elena se emocionó con la sabiduría de aquel niño de 9 años. Gabriel, ahora que he vuelto, necesito que me prometa una cosa. ¿Qué? Que siempre va a hablar conmigo cuando esté triste o tenga miedo, que no guardará las cosas solo para ti. Lo prometo. Tu promettes que no te ira otra vez. Lo prometo. Pas lo que paz, siempre estaré aquí para ti. Aunque papa se enoje contigo, aunque papa se enoje conmigo, aunque aparezcan otra mujer queriendo casarse con él. Elena rió. Sobre todo si aparecen otra mujer. Gabriel también rió. Tia Elena, si, te amo. Era la primera vez que Gabriel le decía esa palabra a Elena. Ella sintió su corazón estallar de emoción. Yo también te amo, Gabriel, mucho. Me amaría como si fuera tu hijo? Te amo como si tu fuera mi hijo de verdad. Gabriel se iluminó. Entonces ya mi mamá en el corazón y yo ya soy tu hijo en el corazón. Los dos se quedaron abrazados, celando un amor que había nacido de manera natural y que nada en el mundo podría destruir. Abajo, Ricardo estaba en la biblioteca cuando escuchó risa que venían del cuarto de Gabriel. Era la primera vez en meses que oía a su hijo rir de verdad. Subió despacio y se quedó parado en la puerta entreabierta observando. Elena y Gabriel estaban en la cama viendo un álbum de fotos. Esta de aquí et la mamá embarazada de mí, explicaba Gabriel. Que linda. Lo estaba. Parece que estaba muy feliz. Lo estaba. Papa siempre cuenta que ella estuvo felicísima cuando supo que yo venía. Y aquí cuando naciste tú, aquí estamos los tres en el hospital. Mira como sonri papa. Ricardo observó la escena y se dio cuenta de algo que nunca había notado. Elena no estaba intentando sustituir a Mariana. Ella estaba honrando su memoria, ayudando a Gabriel a mantener vivo el recuerdo de su madre. Tia Elena, dijo Gabriel, cuando te cases con papa, sera mi segunda mamá. La mamá Mariana seguirá siendo mi primera mamá. Exactamente. Nadie nunca ocupará el lugar de tu mamá, Mariana. Yo vois assez un amor nuevo, diferente, como papa siempre dice, el corazón tiene lugar para mucho amor. Ricardo sintió que su ojo se lenaba de lágrima. Elena estaba enseñando a Gabriel algo que él mismo no había logrado aprender, que amar de nuevo no significa olvidar a quien se fut. Alguien tocó la puerta. Papa, ¿puedo entrar? Ven a ver las fotos con nosotros. Ricardo se sentó en la cama con los dos. Por primera vez en 2 años pudo mirar las fotos de Mariana sin sentir solo dolor. Mira esta foto, papa. Gabriel mostró una imagen de Mariana embarazada. La tia Elena dijo que mamá estaba muy feliz aquí. Lo estaba.
Appena podia esperar a que nascira. Y esta de mi prime quinpleano, fu una fiesta hermosa. Tu mamá se aseguró de invitar a todo los niños del vecindario. Elena observó a padre e hijo conversar sobre Mariana de manera natural, sin dolor ni culpa. Era exactamente lo que Gabriel necesitaba. Papa, dijo Gabriel después de un tiempo, puedo hacerte una pregunta. Claro. ¿Te gusta la tía Elena? Ricardo miró a Elena, que se sonrojó. Me gusta mucho, respondió. ¿Te gusta como amiga o como mamá? La pregunta directa de Gabriel dejó a los dos adultos sin palabra. Gabriel, comenzó Elena. Et una pregunta importante, insistió Gabriel. Por si se gustan puden salir, después casarse y así seremos una familia completa. Ricardo y Elena se miraron. La sencillez de Gabriel hacía que todo pareciera más fácil. Gabriel, dijo Ricardo con cuidado, esta cosa toma tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sé, depende de mucha cosa. Gabriel se quedó pensativo. Papa, puedo dar mi opinión. Claro. Usted ya se gustan. Lo veo en como se miran y ya vivimos como familia. Entonces, ¿por qué no lo oficializan ya? Elena rió ante la lógica simple del Nino. No étant simple, Gabriel. ¿Por qué no? Porque tu papa y yo no conocemos desde hace poco tiempo. Si meses no es poco tiempo. Además, lo que importa no es el tiempo, sino si se aman de verdad. Ricardo quedó impresionado con la sabiduría de su hijo. Y como sabe si las personas se aman de verdad? Fácil, cuando se cuidan, cuando se preocupan, cuando se a le grand junta, como usted hacen. Elena y Ricardo se miraron de nuevo. Gabriel no estaba equivocado. Gabriel, dijo Ricardo, ¿qué tal si dejamos que las cosas pasan naturalmente? Está bien, pero yo ya doy mi aprobación para la boda. Los tres rieron juntos. Por primera vez en 2 años aquella casa conocía una felicidad genuina. Ahora, dijo Elena, ¿qué tal si vayamos a almorzar? Prometiste que iba a comer bien. Voy a comer, ahora que mi familia está completa. Tango hombre travé. Gabriel saltó de la cama con una energía que no mostraba desde hacía semana. Bajó corriendo, gritando a Carmen que tenía hambre. Elena y Ricardo quedaron solo en el cuarto. Elena, dijo Ricardo, gracias. ¿Por qué? Por devolverme a mi hijo y por enseñarme que es posible amar de nuevo sin traicionar a quien se fut. Elena sonrió. Gabriel me enseñó eso. Los niños tienen una sabiduría que nosotros, los adultos, perdemos. Elena, ¿qué opina de lo que Gabriel dijo sobre casarnos? ¿Cómo te sientes respecto a eso? Elena respiró hondo, asustada, feliz, confundida, todo a la vez. ¿Por qué asustada? Porque pasó muy rápido. Ella era tu empleada despedida. Hoy me tratan como futura esposa. Y porque feliz. Porque me enamoré de los dos, de esta familia. Ricardo se acercó a ella. Elena, puedo ser honesto. Claro. Yo también me enamoré. No sé cuándo, no sé cómo, pero me enamoré de la mujer que devolvió la felicidad a mi hijo y me enseñó a ser padre otra vez. Elena sintió el corazón acelerarse. Ricardo, sé que es pronto, que es complicado, pero no puedo fingir lo que siento ni lo que siento, que es exactamente lo que Gabriel y yo siempre hemos necesitado, que no le gaste por casualidad, que tal vez Mariana te envió para cuidarnos. Elena se emocionó con su palabra. De verdad cree eso. Lo creo. Gabriel te eligió aquel día en el patio, pero ahora entiendo que mi corazón también eligió. Desde abajo, la voz de Gabriel gritó, ¿dónde están? La comida está lista. Los dos rieron. Vamos. Tu hijo tiene hambre, dijo Elena. Nuestro hijo, corrigió Ricardo. Elena sonrió. Nuestro hijo. Bajaron juntos, tomado de la mano por primera vez. Gabriel los vio y comenzó a aplaudir. Lo sabía. Sabía que usted se quedarían juntos.
Carmen Aparicio en la cocina son riando. Que alegría. Esta casa necesitaba amor de nuevo. Durante el almuerzo, Gabriel no paró de hablar. Contó a Elena sobre la escuela, los amigos, los plan para el cumpleaños que se acercaba. Tia Elena, va a estar en mi cumpleaños? Claro que sí. ¿Me ayudará a organizar la fiesta? Si quiere, sí. Y papá también ayudará. Ricardo sonrió. Sí, hijo. Entonces sera la primera fiesta que los tres organizaremos juntos. Después del almuerzo, Gabriel quiso mostrarle el paseo a Elena como si ella nunca lo hubiera visto. Mira, tia Elena, aquí fut donde te elegí aquel día. ¿De verdad? ¿Recuerda exactamente dónde? Gabriel corrió a un punto específico cerca de la piscina. Aquí. Yo estaba aquí. Tu estaba allá y te sonale diciendo que quería que fuera mi mamá. Ricardo observó la escena. Y todavía quiere eso. Claro que sí, ahora más que nunca. Elena se arrodilló a la altura de Gabriel. Gabriel, si alguien día real me convierto en tu mamá oficial, promete que siempre recordará a la mamá Mariana. Lo prometo. Ella sera mi mamá del corazón que está en el cielo y tu seras mi mamá del corazón que está aquí conmigo. Y el lugar en tu corazón para las dos. Gabriel abrió los brazos. Mi corazón es gigante. Tien lugar para todo a quien amo. Ricardo abrazó a Elena por detrás. Entonces, está decidido. ¿Qué está decidido? Preguntó Gabriel curioso. Ricardo miró a Elena, que sonrió. Que pronto vamos a oficializar nuestra familia. En serio, gritó Gabriel y salió corriendo por el patio. Carmen, Carmen, papa se va a casar con la tía Elena. Carmen apareció en la puerta de la cocina riendo. Que bueno, Nino. Que bueno. Gabriel volvió corriendo y abrazó a los dos al mismo tiempo. Ahora sí. Ahora somos una familia completa de verdad. Ricardo miró el cielo azul de la tarde. Mariana, nuestra familia está completa de nuevo. Gracias por haber enviado a Elena a nosotros. Elena también miró hacia arriba. Gracias, Mariana. Voy a cuidar muy bien de tu Nino. Gabriel miró a los dos adultos. Ella está viendo, ¿verdad? Mamá está feliz allá en el cielo. Sí, confirmó Ricardo. Estoy seguro de que sí. Y allí, en ese espacio donde todo comenzó, se formó una nueva familia, no sustituyendo lo que se perdió, sino construyendo algo nuevo y hermoso sobre la base del amor verdadero. 6 meses después, en una ceremonia sencilla pero emotiva, en el mismo patio de la casa, Ricardo y Elena se casaron. Gabriel fut el page más orgulloso del mundo, levando las alianzas con una sonrisa que iluminaba toda la fiesta. Ahora oficialmente, dijo cuando los novios se besaron, tengo la mejor familia del mundo. Y mientras los invitados aplaudían, Elena miró al cielo y susurró, gracias, Mariana. Prometo que los amaré para siempre. El viento movió los árboles del patio como si Mariana estuviera dando su bendición final. La empleada, que fut elegida por un Nino de 9 años, se había convertido no solo en esposa y madre, sino en la persona que devolvió la felicidad a una familia rota, y a Gabriel. Gabriel creció sabiendo que había dos mujeres especiales en su vida. Mariana, que él lo amó primero y para siempre, y Elena, que él lo amó después. El amor verdadero no sustituye, multiplica. ¿Te gustó el video de hoy? Entonces, suscríbete al canal, deja tu like y comenta aquí abajo deste que Sudano está viendo.